Muy buenas tardes, nosotros somos el segundo grupo y el tema de nuestra exposición trata acerca de el psicoanálisis, el cual es una corriente psicoterapéutica fundada alrededor de 1896 por el médico neurólogo austriaco Sigmund Freud, quien tiene una teoría cuanto menos interesante acerca de cómo las fuerzas y deseos del inconsciente en interacción con las demás estructuras mentales, las cuales ya vamos a ver, terminan delimitando lo que hoy por hoy nosotros conocemos como personalidad. Es así como primero conviene explicar un poco acerca de los postulados fundamentales de la corriente antes de adentrarse en las teorizaciones de Freud. Muy bien, primero tenemos a la estructuración de la mente humana, a la cual Freud reparte en tres niveles sucesivos de conciencia o subsistemas, dependiendo del autor. Esta división es meramente de carácter cognitivo y para ayudarse en la tarea de explicarla, Freud hace uso de lo que llamó la metáfora del iceberg, en la que cada uno de estos niveles correspondería a una de sus secciones. Es así como nos topamos primero con el consciente, el cual, tal y como la punta de un iceberg, representa únicamente una pequeña fracción del psique, pues está conformado por los pensamientos y sensaciones del mundo exterior, es decir, aquellas cosas que podemos percibir directamente de la realidad a través de nuestros sentidos y luego expresarlas en nuestro lenguaje o conducta observable. Ahora, el punto en donde la superficie del iceberg y el nivel del mar convergen se conocería como el preconsciente. Pues este suele considerarse o como parte del inconsciente o como el medio de transición por el cual los pensamientos, sentimientos, sensaciones y recuerdos inconscientes llegan a la superficie y se hacen presentes. Finalmente, el cuerpo del iceberg como tal, aquella masa inmensa sumergida en los océanos, corresponde al inconsciente, la parte más extensa, caótica y profunda de nuestras mentes. Básicamente ahí es donde se guardan todo tipo de contenidos que hayan sido conscientemente reprimidos, sea por el dolor o el conflicto que causaría el recordarlos. Entonces, se podría decir que son cosas importantes que quisimos o quisiéramos olvidar, pero sea por la razón que sea, no se nos es posible. Así que siguen presentes en ciertos de nuestros comportamientos o signos, aunque nosotros no nos percatemos de ello, pues según el propio Freud, el inconsciente es por naturaleza prácticamente inaccesible y solo a través de la aplicación del método psicoanalítico es que nosotros podemos comenzar a explorarlo. Yo voy a hablar de la segunda tópica de Freud, que es la del ello, el yo y el superyo. El ello. Freud proponía que el ello es la estructura de la psique humana que aparece en primer lugar, es decir, desde que nacemos. Se mueve a partir del principio del placer inmediato y por esto lucha por hacer que las pulsiones primarias rijan la conducta de la persona. Es por esto que se suele considerar que el ello es la parte animal o instintiva del ser humano. Después aparece el yo, que esto va a partir de los 2 años. Esta se regirá a partir de un principio de realidad, es decir, que está enfocado en el mundo exterior, se lleva a pensar en las consecuencias prácticas de lo que se hace, y aquí el ser humano ya comienza a inhibir su conducta. El yo se enfrenta al ello a partir de los mecanismos de defensa, que se verán más adelante. Después de esto aparece el superyo, que va a partir de los 3 años de vida, y es consecuencia de la socialización que es aprendida de los padres. Es instancia psíquica que vela por el cumplimiento de las reglas morales. El superyo presiona a la persona para hacer sacrificios y esfuerzos con tal de que la personalidad de éste se acerque a la perfección y el bien. Después de la aparición del superyo, el yo tendrá a su cargo una instancia mediadora entre las pulsiones del ello y las inhibiciones del superyo. Bueno, mi nombre es Adrián Puente y yo les voy a hablar sobre los mecanismos de la defensa. Para darles una introducción, mecanismos de la defensa son reacciones inconscientes que tenemos en situaciones emocionalmente difíciles, que pueden ser adaptadas para tener un equilibrio emocional y evitar un malestar o algo que nos afecte de manera negativa. Entre estas existen varias estrategias que serían consideradas como mecanismos de defensa. Cada una de estas es compleja y cada persona tiene diferentes maneras de proyectar sus mecanismos de defensa. Estas se utilizan para que no repercutan negativamente en nuestra salud mental. A continuación voy a presentar lo que es el mecanismo de defensa de la proyección. Este mecanismo de defensa es más complejo porque se basa en proyectar hacia los demás lo que nosotros queremos sentir. Entonces, este mecanismo se basa en atribuir nuestras propias emociones o pensamientos hacia las demás personas. Entonces, un ejemplo podría ser que si tú te sientes mal o te sientes
deprimido o un poco ansioso por alguna, tú proyectas otra cosa hacia las demás personas, tú proyectas felicidad o proyectas bienestar para que esa persona o a tu alrededor no se den cuenta que estás pasando por un momento difícil. Bueno, continuando con los mecanismos de defensa, les voy a explicar un poco sobre la negación. La negación es un mecanismo de defensa que pasa mucho cuando sucede un acontecimiento bastante difícil para afrontar y la persona niega que pasó o que está en esa situación. Generalmente se da cuando alguien fallece, alguien cercano a esa persona fallece y esa persona pasa por un proceso de negación, que es el mecanismo de defensa que se utiliza mayormente en esos casos. Cuando la persona todavía no entiende que esa persona ha fallecido y niega que haya pasado ese suceso. Este es un proceso temporal que perdura hasta que se va aceptando la realidad de los acontecimientos y se va poniendo en contacto con sus emociones para poder trabajar este mecanismo de defensa. Otro mecanismo de la defensa es la represión. Este mecanismo de la defensa es cuando una persona reprime sucesos o acontecimientos difíciles que le hayan pasado. Esto muchas veces se da cuando a los niños o cuando están en edades tempranas ocurre un acontecimiento muy difícil para ellos, como sería un abuso sexual o igual un fallecimiento de una persona cercana o un choque, algo muy grave que le pasó, y el mecanismo de la defensa se basa en reprimir estos acontecimientos y olvidar lo que haya pasado. Entonces esto es un recuerdo muy traumático que queda reprimido en el inconsciente para no tener que afrontar ese suceso. Ahora vamos a hablar sobre otro tipo de mecanismos de defensa. En primer lugar tenemos a la regresión, que básicamente consiste en retroceder a una etapa más donde nos sentíamos más seguros de la vida, por ejemplo, la niñez, para poder enfrentar así los problemas. Por ejemplo, una persona que tiene 30 años, pero no se quiere ir de su casa, porque se siente todavía dependiente de su madre, a pesar de que ya tiene la edad suficiente de independizarse. Después tenemos la racionalización, que consiste en buscar una explicación, una justificación más lógica, más racional, hacia un evento, hacia una situación, hacia una conducta, para así poder conllevar la ansiedad. Por ejemplo, me despiden de mi trabajo, y empiezo a decir, bueno, a fin de cuentas no me llevaba bien con mis compañeros, no era tan chévere lo que hacía, y etcétera, etcétera. Después tenemos el desplazamiento, que ocurre cuando un sentimiento provocado por una persona a la que yo considero amenazadora es transferido, es desplazado hacia una tercera persona a la que no considero tan amenazadora. Por ejemplo, un profesor me pone una nota que no estoy de acuerdo, que me parece injusto, pero no le digo nada al profesor, sino que llego a mi casa y me peleo, le grito a mi hermana. Desplazo el sentimiento de ira hacia una tercera persona. Después tenemos, por último, el de sublimación, que consiste en modificar un sentimiento o una conducta que no es deseable socialmente a una conducta un poco más aceptada por la sociedad. Por ejemplo, una persona que es muy violenta transfiere ese sentimiento de agresión metiéndose a boxear. Ahora bien, ¿son los sentimientos, son malos esos mecanismos de defensa? No necesariamente, o más bien dicho, no, si es que no los usamos en exceso. De hecho, son necesarios para la supervivencia porque nos alejan, nos protegen de la ansiedad y eso nos mantiene hasta cierto punto en un buen estado mental. Yo voy a hablar sobre los autores post-freudianos. Especialmente voy a centrar en Carl Gustav Jung. Carl Gustav Jung fue un eminente psiquiatra y psicólogo suizo, creador de la psicología analítica y uno de los principales responsables de describir el proceso psicológico de diferenciación del yo. Cuando Jung leyó la interpretación de los sueños de Sigmund Freud, descubrió que sus propias ideas y observaciones estaban básicamente confirmadas y promovidas por este psicólogo. Para él, el inconsciente no solo es un factor perturbador que causa enfermedades psíquicas, sino que también es básicamente la fuente de la creatividad del hombre y las raíces de la conciencia de una persona. Con tales ideas, Jung entró cada vez más en conflicto con Freud, quien consideraba las ideas de Jung como poco científicas. Jung acusó a Freud de estrechez mental, mientras que Freud y sus seguidores desaprobaron a Jung por su énfasis en los aspectos espirituales de la psique. Los conceptos conexos de inconsciente colectivo y arquetipos constituyen probablemente los más notables aportes teóricos de Jung. Muchos psicólogos llegan a rechazar las ideas de Jung, considerándolas demasiado místicas y descortés con los hechos de la teoría evolutiva. Gracias.